por la metaplasia. La metaplasia es una transformación celular. Este es un tipo de cambio celular que es reversible. Quiere decir que si bien la célula se puede transformar, cuando el factor que causa esta transformación se elimina, pues la célula vuelve a la normalidad y ese tejido vuelve a la normalidad y nada ha pasado. ¿Cuáles son esos factores? Pueden ser factores físicos, químicos, inflamatorios, procesos infecciosos que van a llevar a una inflamación, factores hormonales, estrés celular. Una de las metaplasias más frecuentes que seguramente habrán escuchado, es la metaplasia escamosa que vemos en cuello uterino. En cuello uterino vamos a tener una llamada zona de transformación. La zona de transformación es esa unión que hay entre el epitelio cilíndrico, que son las células endocervicales, y el epitelio plano, que son las células planas. Esa unión entre esos dos tipos de epitelios, que son epitelios bien diferentes uno del otro, en esa unión se suelen formar las células de metaplasia cuando obviamente existe alguno de estos factores que lleven a una transformación celular. Generalmente, como sabemos, el cuello uterino está siendo sometido a una constante acción hormonal por el ciclo menstrual y los niveles de las distintas hormonas que allí van a ir actuando. Así que puede ser que allí se generen células de metaplasia que no necesariamente tienen que ver con un proceso inflamatorio, sino con cambios fisiológicos producto de los cambios hormonales. Pero en otros casos puede estar asociado a procesos inflamatorios como infecciones por el virus del VPH, que allí también se pueden llegar a generar células de metaplasia. Pero como ya vieron, existen múltiples factores que promueven a esta transformación celular. Yo suelo llamar a la metaplasia como un mecanismo de resistencia celular. ¿Por qué? Porque ante un agente irritante, que serían cualquiera de estos factores ya mencionados, pues la célula va a buscar resistir, va a buscar mantenerse allí funcionando y resistir a lo que está sucediendo en su microambiente celular. Entonces, por eso yo lo suelo llamar a la metaplasia como un mecanismo de resistencia que busca la célula para soportar lo que se está viviendo en ese momento y en ese tejido. ¿Qué sucede? En muchas ocasiones, las células de metaplasia pueden progresar hacia una displasia, es decir, estos cambios que sufren las células y esta transformación celular puede seguir avanzando, esta transformación celular, hasta convertirse en una célula displásica, que es un proceso completamente diferente. Ya en un proceso displásico lo que estamos viendo es una alteración de la morfología celular y de la funcionalidad, entonces ya no es lo mismo. En la metaplasia hay una transformación de la célula que busca hacerse resistente, pero hasta allí no va a cambiar. Ciertamente va a haber un cambio en la morfología, en esa forma de las células, y vamos a ver, como en el caso de esta imagen, que esas células de metaplasia son las células que vemos allí con un citoplasma bien rosado. Esas son las células de metaplasia. Se originan a partir en este caso es una muestra de cuello uterino, y se originaron a partir de las células cilíndricas que, ante el factor que las estaba atacando, por decir de alguna forma, ellas tuvieron que transformarse y se volvieron células metaplásicas. Y obviamente hay un cambio en la morfología de la célula, pero funcionalmente no hay una mayor alteración que hacerse resistentes. Importante entonces destacar que ciertamente en algunos casos puede esa metaplasia progresar hacia una displasia. ¿Y cuál es un ejemplo de eso? Sería, por ejemplo, en el caso de pulmón. En el pulmón vamos a tener células cilíndricas, ciliadas, es el tejido normal, pero en el caso de personas que fuman, estos pulmones o este tejido pulmonar está siendo sometido constantemente a factores químicos como la nicotina. Este agente irritante va a actuar sobre este tejido, en este caso las células cilíndricas, y esas células van a buscar resistir ante lo que está sucediendo allí, ante la presencia de esta nicotina, y se van a transformar en células metaplásicas. Si el factor irritante, en este caso el cigarrillo, se elimina y la persona deja de fumar, pues todo vuelve a la normalidad y no ha pasado mayor cosa. Pero si esto continúa y continúa, pues esas células de metaplasia pueden irse transformando en células displásicas, y esto posteriormente puede seguir avanzando y transformarse en células neoplásicas y generar lo que conocemos como un cáncer pulmonar. Entonces ahí es cuando vemos que, si el factor que está generando esta transformación celular no se elimina, pues esto puede llevar como consecuencia a que esa célula se siga transformando hasta convertirse en un proceso cancerígeno. ¿Siempre va a ocurrir esto con las células de metaplasia? No. Como les digo, si el factor se elimina, pues
todo el proceso se revierte y todo vuelve a la normalidad.